Bendecidos, Dios te bendiga. Escogido por Dios. Aleluya. Seguimos en la brecha estudiando la palabra de Dios, que es la que nos alimenta. Amén. Vamos a Marcos capítulo 4. Y hoy precisamente quiero hablar sobre el tema de la palabra, que la palabra es la semilla que debe entrar en nuestro corazón. Y en Marcos capítulo 4 habla de la parábola del sembrador. Y dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Aleluya, vemos a Jesucristo enseñando a la multitud. En Mateo capítulo 4 dice que él estaba allí junto al mar cuando se sentó en la playa, o sea, en la barca, la gente estaba en la playa. Aleluya, qué bueno que la gente iba a la playa a escuchar a Jesucristo. Aleluya. No iba ahí a ponerse como cangrejos delante del sol, sino que iba a escuchar a Jesucristo a la playa. Qué bueno, aleluya. Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, o sea, en su enseñanza, enseñaba esta parábola que vamos a estudiar hoy. Dice, oíd, dice Jesús, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gracias te damos por tu palabra, que es esa semilla que tú siembras en nuestros corazones. Aleluya. Te pedimos que podamos dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Señor, tu bendición. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que el Señor está comparando la palabra con la semilla, porque un poco más adelante le preguntaron, ¿por qué hablas por parábolas? Bueno, porque hay un misterio que es revelado solamente a vosotros, le dijo a los discípulos. A los demás les habló por parábolas para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Aleluya. Dios habla la palabra, pero solo unos pocos van a entenderla, van a recibirla y van a ponerlo por obra. Dice la Biblia que no es de todos el Evangelio. Entonces son misterios de la palabra, pero ahí a sus discípulos y hoy a ti, Dios se te quiere revelar para que tú sí, aleluya, entiendas la palabra. Y entonces les dice, el sembrador, les explica la parábola, y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, el que lleva la semilla y la esparce en el campo para sembrarla, está simbolizando el que siembra la palabra. La palabra es la semilla. La palabra es la que tiene el poder de crear, aleluya, una nueva criatura. La palabra es vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios, el Señor la compara con esa semilla que entra en la tierra y germina y produce una planta. Y esa planta da fruto. Está tipificando la transformación interior que va a ocurrir en nuestra vida cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones. Gloria al Señor. Antes de seguir con esta parábola, vemos aquí en el mismo capítulo 4, verso 26, que dice el Señor Jesucristo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Se ha sembrado la semilla, que es la palabra de Dios, en tu corazón, en el corazón de tu hermano, de tu prójimo, de tu vecino, de tu familiar. Se ha sembrado la semilla y no sabes cómo, si de noche, si de día, en qué momento,
la palabra da su fruto. La palabra brota, la semilla brota y da una planta. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es decir, el Señor está comparando nuestro crecimiento espiritual con una planta. Cuando la semilla es sembrada, brota una hierbita. Esa hierbita luego crece y se hace entonces una espiga y se llena de fruto. Y entonces viene la cosecha, aleluya. O sea, hay un propósito de que la palabra sea sembrada en nuestros corazones. Y es que haya un nacimiento en nuestro ser, comparándolo con una planta en nuestro interior. Y esa planta o nuestro ser debe dar un fruto finalmente. Debe haber un crecimiento. La palabra se ha sembrado en nuestra vida para que nazcamos de nuevo, tengamos ese nuevo nacimiento, esa regeneración interior y entonces demos un crecimiento, evolucionemos hasta el punto de poder dar fruto para que otros coman. Porque ese es el propósito. Nosotros ser regenerados, ser transformados, para entonces poder compartir de eso que hemos sido hechos. Porque nosotros vamos a dar ese fruto, ese resultado, y vamos a compartir de lo que Dios nos ha dado para que entonces otros, aleluya, reciban de esa semilla que sale de nosotros. Porque nosotros primero siendo tierra que recibimos la palabra, después somos sembradores. Dios nos convierte en sembradores y ahora nosotros tenemos la semilla para compartirla y sembrarla en otras personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, esa semilla es poderosa. Esa semilla es muy poderosa porque es la simiente de Dios. Ahí en la semilla de la palabra, en la palabra está el poder de Dios. En la palabra está la vida de Dios. Tienes que entender esto. La palabra es vida. Por eso es importante que tú te relaciones con la palabra de Dios. Por eso es importante que tú te llenes de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, es que no avanzo, es que no me siento con ánimo, es que me falta fe, es que me falta comunión, no sé, estoy luchando contra las tentaciones. Yo te animo a que pruebes a leer diariamente en voz alta la palabra durante al menos media hora, que permanezcas minutos, al menos unos minutos al menos cada día leyendo la palabra. Si tú te lo propones y empiezas a dejar que la palabra entre en tu interior, esa palabra es la que te va a transformar. Nosotros debemos orar, nosotros debemos ayunar, debemos esforzarnos por llevar una vida santa, pero el que hace la obra es el Señor. Y para Dios estar en nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra, que la palabra es la que te da la vida, la que va a transformar tu ser, la que va a hacer que tú crezcas y tú des fruto, que es lo que Dios está buscando en ti. Y esa palabra es muy poderosa. Aleluya. Como dice también aquí en Marcos 4, justamente a continuación, en el verso 30, cuando dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Amén. Aleluya. El reino de los cielos es así. Aparece como algo sencillo, algo pequeño, una palabra que entra en tu vida. Pero eso va creciendo hasta que tú vas teniendo una altura espiritual, hasta el punto que te conviertes en un gran árbol bajo el cual muchos se pueden cobijar y vienen los ángeles a tu alrededor. Aleluya. Gloria al Señor. Así que es la palabra que te da la vida, es la palabra la que te hace nacer y es la palabra la que te hace crecer y fortalecerte para que tú des fruto, lo cual es el propósito de Dios, que tú des fruto,
que tú alimentes a otros. Es un ciclo, es el ciclo de la vida. Dice el Señor que todo árbol que no da fruto será cortado, porque no está cumpliendo el propósito. Es como si un bebé nace y se queda bebé toda la vida. Y no empieza a gatear, y no empieza a andar, y no empieza a hablar. Y se queda años y años siendo un bebé. Así ocurre a veces en la vida espiritual. Cristianos que han nacido de nuevo, que han tenido un encuentro con el Señor, una transformación, pero no han dejado, no se están alimentando, no están creciendo, no están llegando al punto de dar fruto. Y pueden pasar 10 años, pueden pasar 15 años y siguen enanos espiritualmente. Siguen como bebés. Como decía Pablo, es que todavía os tengo que dar la leche espiritual después de tanto tiempo. Ya era tiempo de que vosotros pudierais comer carne o viandas y todavía estáis con la lechita espiritual porque no os habéis preocupado de alimentaros y crecer. Aleluya. Gloria al Señor. Así que esta palabra es poderosa. Si tú dejas que la palabra entre en tu corazón, ella va a dar fruto, ella va a obrar, ella va a hacer una obra en tu interior. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Entonces, volvemos a la parábola del sembrador. Y nos está hablando que cuando alguien recibe la palabra, puede haber varias reacciones diferentes. Aleluya. Así como cuando Pablo predicó en Atenas, que dice que unos le escuchaban atentamente, otros estaban como un poco escépticos y poniendo dudas y diciendo, bueno, quizá más tarde podremos atender a esta palabra, y otros directamente lo rechazaron y se opusieron. Hay diferentes reacciones ante la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo nos habla de esta parábola del sembrador para hablar de ello. Y nos dice que cuando se siembra la semilla, parte cayó junto al camino y vinieron las aves, y escucha bien esto porque es importante, vinieron las aves y lo robaron. Dice un poquito más adelante, a partir del verso 14-15, cuando explica la parábola, dice, estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En la versión de Mateo dice que son los que oyen la palabra y no la entienden. Y entonces viene el diablo y la roba. Aleluya, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor dice que debemos amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Para nosotros poder dar fruto, todo nuestro ser tiene que recibir la palabra. Hay personas que reciben la palabra pero no la entienden. La mente se convierte en un freno. La mente se convierte en una barrera para esa palabra. Escucha bien, que aquí Dios está revelando misterios. La palabra tiene que atravesar el filtro de tu mente. Si tu mente está llena de ideas preconcebidas, de filosofías, de doctrinas falsas, de incredulidad, de sabiduría humana, entonces no llegas a entender la palabra, porque quieres buscar un entendimiento racional de la palabra. Y tu mente se convierte en un obstáculo. Y está aquí todavía, no llegas a entenderla, no llegas a recibirla, no llegas a aceptarla, a digerirla, y estás todavía dándole vueltas. Pero ¿cómo puede ser esto? Esos son los de junto al camino. Se sembró la palabra, pero tu mente todavía está dándole vueltas. Y entonces viene el diablo y la roba. ¿Cómo? Pues con otra idea, con otra doctrina. Y no, estos dicen otra cosa. Porque hay gente que es como así, que va de doble ánimo, como dando tumbos de una doctrina para otra, de una idea. Y uno nos dice una cosa y los otros dicen otra cosa. Y están con su mente se ha convertido en un freno, en una barrera. Esos son los de junto al camino, los que su mente no les está permitiendo recibir. Porque dice el Señor que para recibir el reino de los cielos hay que ser como un niño. El niño es confiado, el niño cree, confía. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra mente
No que apaguemos nuestra mente, porque Dios es nuestro culto racional. Nosotros con nuestra mente tenemos que creer y conocer al Señor. Pero no podemos intentar acercarnos a Dios por medio de la razón, por medio de quererlo comprender todo, porque hay cosas que son inescrutables, hay cosas que son misterios que solo por revelación se nos van a abrir cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Eso es como cuando el Señor le dijo a Tomás: porque has visto, has creído. Bienaventurados los que los que creen sin ver. Muchos quieren ver para poder creer, pero Dios quiere que creamos para entonces poder ver. No dejes que la mente sea un estorbo para recibir esa semilla de vida. Deja que tu mente atraviese, la semilla atraviese tu mente y entre hasta tu corazón, llegue hasta el corazón, que es la tierra donde Dios quiere sembrar la semilla. No se quede en las orillas de tu ser, y que tu mente entonces sea un estorbo y venga el diablo y con otra idea, con otra doctrina, te robe la bendición, te robe la salvación. Aleluya. Esos son los de junto al camino. Pero luego dice que hay otros que son como cuando la semilla cae en pedregales. Que entonces, como hay pedregales, como no hay mucha tierra, no echa raíz y brota pronto. Son personas que son muy emocionales. El Evangelio le emociona, y vienen al Señor y al Evangelio por las emociones. Es otro área, el área de las emociones de nuestro ser. Y parece que dan un crecimiento. Sí, he confiado en el Señor y tal. Pero ¿qué pasa? Que ha sido solamente emocional. No ha ido más allá, no ha ido a una profundidad de su ser. No ha habido una transformación de su carácter, de su interior, de su ser interior. Solamente ha sido un mover de las emociones. Entonces dice que luego, cuando viene el sol, como no tienen raíz, pues se secan. Y cuando Jesús explica esta parábola y hablando de estos de los pedregales, dice que son los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, o sea, con mucha emoción, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son personas que se guían por emociones. Ay, sí, me he sentido muy bien. Siento lo que sientes. Y cuando viene una lucha, cuando viene una tribulación, cuando viene una persecución, ay, ya me siento mal, pues ya me aparto. Porque se acercaban al Evangelio pero por las emociones. Y cuando viene una emoción negativa, pues rechazan entonces el Evangelio. También son personas que son inconstantes, son personas de doble ánimo y que se guían por lo emocional. Aleluya. Así que no sea solo nuestra fe basada en las emociones, que por supuesto que las emociones van a involucrarse en nuestra relación con Dios, ¿cómo no? El gozo, el amor, la pasión, sí. Pero algo más quiere el Señor, quiere que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y transforme, que haya en esa tierra que es nuestro corazón, el interior de nuestro ser, para que entonces pueda brotar, echar raíces y permanecer firme aún en las pruebas y en las tribulaciones. Gloria al Señor. Aleluya. Y luego dice que hay otros que son como los que caen la semilla junto a los espinos. ¿Y qué pasa? Que los espinos ahogan a la planta y la planta no puede crecer. Y dice que estos son los que oyen la palabra y escucha, pero los afanes de las riquezas, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aleluya. Son personas que sí han recibido la palabra, pero todavía su voluntad, su propósito, sigue estando enfocado en otras cosas. Los deseos de la carne, las vanaglorias de este mundo, están ahogando y la palabra no da fruto. O
sea, esa persona no se convierte, esa persona no se transforma, esa persona no empieza a caminar en el Señor, porque el orden de sus prioridades está a la inversa. Dice el Señor que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es nuestro propósito último en la vida? ¿Cuál es nuestra prioridad? Puede ser que tú estés recibiendo la palabra, pero tienes que rendirlo todo a los pies de Jesucristo. Tienes que permitir que Él sea el primero de todo, el primero de la lista, la primera prioridad. Aleluya. Así que vemos que hay áreas de nuestra vida que pueden frenar. Uno, la mente, porque las ideas, las doctrinas, los raciocinios, la sabiduría humana impide que esa palabra sea recibida. Dos, si solamente vivimos en las emociones, recibimos el Evangelio por emoción, no quizá hemos ahondado hasta la roca, como dice el Señor. Cuando vayamos a construir una casa tenemos que ahondar hasta la roca para fundamentarnos en la roca, y cuando vengan los ríos o los vientos y den con ímpetu, la casa permanezca firme. Así la palabra tiene que ser implantada en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, para que ahí arraigue y dé fruto, pero bien afianzada, por si viene una prueba, viene una tribulación, viene una dificultad. Nuestras emociones pueden estar afectadas, pero nuestra decisión, aleluya, que hemos tomado, nuestra determinación a seguir a Jesucristo va a ser más amplio que las emociones. Ay, es que me habló mal y me hizo daño. Bueno, pero yo he decidido seguir a Cristo. Ay, es que ahora tengo muchas dificultades y muchos ataques. Ya, pero Jesucristo es mi Señor. Él me va a guiar, Él me va a proteger. Hay algo más profundo que las emociones. Hay una determinación, hay una comunión, hay un encuentro, hay algo que se ha arraigado en nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere. Y lo otro, los propósitos de vida, los deseos y anhelos de tu corazón, que pueden enfocarse en las cosas del mundo y entonces ahogar la palabra. Son las tres áreas en las que tenemos que analizarnos. ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué mi vida no crece en el Señor? ¿Será que tu mente está atribulada con diferentes ideas? ¿Será que tus emociones están heridas? ¿Necesitas sanidad emocional? Esas piedras son como heridas que hay que quitar del corazón para que esté buena tierra. Por eso dice la palabra que aquel hombre fue y compró un campo y lo despedregó. Cuando vas al campo, cuando vas de paseo, vamos al campo y vemos los campos sembrados, siempre alrededor del campo hay un montón de piedras que normalmente usan para hacer los muros de separación, o a veces los dejan ahí en montones. Esas piedras son las que han sacado de todo ese campo. Antes de meter los arados para hacer los surcos y poder sembrar la semilla, han tomado el trabajo de sacar todas las piedras. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, sacar esos traumas de la infancia, sacar esas heridas, sacar esas marcas que tienes, las cuales impiden que recibas la palabra con gozo y que dé fruto. Aleluya. Y ahora yo te digo, examínate. ¿Será que tus prioridades... Claro, dices, bueno, es que sí, yo quiero servir al Señor, pero yo quiero vivir la vida. Todavía soy joven. Quiero vivir como si vivir la vida, como si en el Señor no se viviera la vida. Si Dios es la vida. Lleno de Dios vas a vivir la vida en plenitud de gozo y alegría. En victoria, en poder. Aleluya. Eso es una idea falsa. Entonces hay un propósito, hay una determinación a querer vivir la vida, quiere decir vivir el mundo, experimentar las cosas del mundo. Y tus prioridades, entonces Dios no se ha puesto como una prioridad número uno. No, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Son cosas que están ahogando el que tú puedas dar fruto. Lo que tienes que hacer es rendir, rechazar
la vieja naturaleza, renegar del viejo yo, despojarte de todo el peso y del pecado que te asedia, como hablaba la semana pasada, y seguir a Cristo. Aleluya. Porque si la palabra de Dios entra en ti y no hay nada que lo impida, tu vida va a ser transformada de una forma radical. Aleluya, vas a recibir la vida eterna. Vas a dar fruto del Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vas a dar fruto que agrada a Dios, conectado con el Espíritu Santo, conectado con el Señor Jesucristo, dando fruto para que otros puedan comer de ese fruto, comer de esa palabra. Porque ese es el propósito, tu vida sea transformada para que tú siembres la palabra. Amén, gloria al Señor. Y ahora te digo, si tú ya eres de esos que has crecido y que tienes un fruto para compartir, te animo a meditar sobre esta palabra, ahora no viéndola en ti, que este ejercicio lo hemos hecho hasta aquí, ¿verdad? Hemos examinado qué es en nosotros lo que puede estar estorbando de dar fruto, porque dice que aquellos que caen en buena tierra son los que escuchan la palabra, la entienden, la creen y la ponen por obra. Oyen la palabra, dice Mateo, la entienden, aquí dice la reciben y dan fruto, o sea, que esa palabra da un resultado. Y el resultado en unos es a 30, en otros a 60, en otros a 100. Uno será apóstol, el otro será maestro, el otro será evangelista, el otro tendrá un don de servicio, el otro será un intercesor. Habrá diferente fruto, pero habrá un fruto. Unos más y otros menos. Aquí no es que compararse con los demás. Aquí es compararse con uno mismo. De cómo estaba a cómo estoy. Y de lo que Dios me ha dado, ¿qué es lo que estoy haciendo? El fruto que Dios quiere que yo dé. No en comparación con los demás, sino en comparación de yo delante del Señor. En el espejo de la palabra. Aleluya. Dar fruto. Y si tú das fruto ya, aleluya, y quieres sembrar, quieres compartir, entonces te animo a examinar esta parábola, esta explicación, y a darte cuenta de que sembrar a veces no es un ejercicio tan sencillo, y lo que tienes que hacer es examinar en el espíritu, en el discernimiento espiritual, a las personas que escuchan, porque vas a discernir que hay casos en los que cuando tú hablas, las personas están con la razón, con los pensamientos, que son el freno, y la palabra no está entrando. Entonces tienes que tomarte el tiempo de explicar, de redarguir, de razonar, de permitir que esas nubes se quiten para que la palabra entre. Porque tú puedes sembrar la semilla, hablar la palabra y quedarte tan tranquilo. He cumplido mi obligación, he predicado la palabra. Y la persona se ha quedado ahí dándole vueltas, luego viene el diablo y la roba. Entonces, hay veces que hay que discernir y trabajar en ese área para conseguir que entre la palabra. También es bueno que oremos y veamos que personas cuando recibimos la palabra hay piedras que están impidiendo que se siembre la palabra bien, que pueden ser heridas, pueden ser traumas, pueden ser maldiciones, pueden ser cosas que hay que quitar de su vida en el nombre de Jesucristo. Y animar a las personas a que vayan más allá de una pura emoción, a profundizar, a ver transformada su vida. Entonces hay que despedregar el campo. El sembrador se toma el trabajo de sacar las piedras. Sería inútil, sería infructuoso coger un montón de unos sacos de semillas e ir al campo así como lo encuentras y echar la semilla. Alguna plantita podía brotar, pero no iba a haber una cosecha. Pues así a veces hacemos, que venimos a las personas y ¡pum!, le soltamos la palabra, cuando todavía no están preparadas para recibirlo. Por eso Dios nos pide paciencia, nos pide sabiduría,
nos pide discernimiento espiritual, amor y autoridad para limpiar esas piedras de los corazones de las personas. Tomarnos el trabajo de despedregar. Es casi más laborioso sacar las piedras del campo que luego sembrar la semilla. Toma su trabajo, toma su esfuerzo, pero es la única manera de que luego la semilla se arraigue. Hay una labor de liberación, hay una labor de consejería, hay una labor de sanidad, hay una labor de misericordia, hay un ministerio de intercesión necesario para poder sembrar la semilla con éxito. Y tú dices, yo predico la palabra y no me escuchan, no me hacen caso, porque no estás tomando el trabajo previo. Lo estás haciendo por receta aprendida. Toma la receta, pero cada uno tiene su dolencia diferente. La receta se da aplicada a cada persona. Tienes que ver cuál es la receta para esa persona. Por eso necesitamos el don del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ese don de evangelismo, que el Espíritu Santo te da la palabra para que llegue al corazón y sane. Aleluya. También ese don de sanidad, también ese don de liberación, para quitar esas piedras y que realmente la palabra sea sembrada con éxito. Aleluya. Y orar por las personas y presentarles la palabra, presentarles al Señor, presentarles a Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes, el Salvador, el que murió por nosotros, presentar el Evangelio para comprender que si Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, que si Cristo se entregó completamente por nuestra salvación, es por la importancia que para Él tiene y que nosotros debemos valorar ese sacrificio, valorar esa salvación y ponerla como una prioridad en nuestra vida. Tenemos que aprender a comunicar el Evangelio para que tenga un valor, no hablar a la ligera, no hablar de religión, hablar de la salvación, de la obra de la redención de Cristo en la cruz, presentarle visualmente a las personas con palabras vívidas, sazonadas con sal y con la unción del Espíritu Santo, para que las personas tengan una convicción de pecado, puedan arrepentirse, lo cual significa volverse a Dios, dejar la vida pasada, cambiar su mirada, su enfoque y poner como prioridad, número 1, al Señor Jesucristo, el Evangelio y la salvación, el reino de Dios. Amén. Si tú haces esto, vas a empezar a tener más resultado, vas a tener más fruto. Del fruto que Dios ha hecho en ti, tú lo vas a compartir y vas a ver más fruto. Y el ciclo de la vida se perpetúa. Aleluya. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Así como el pámpano separado de la vid se seca, así tú separado de Cristo te secas. Pero si estás conectado a Cristo, entonces la vida por medio de ti hace que nazca el fruto. Aleluya. Nuevas almas que se conviertan, nuevas personas que son transformadas. Aleluya. Salvación y vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Mira que la palabra dé fruto en ti para entonces compartirla con otros. Aleluya. Con ese trabajo previo que se requiere en cada caso, que Dios te dé sabiduría y te ayude. En el nombre de Jesucristo, bendiciones, Padre del Señor.